Hola, hola. Buenas tardes, Lucy, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo me escuchas allí? Yo te escucho bien, ¿tú cómo me oyes? Perfecto. Estoy aquí Ok, con audífonos. A ver si, no se me va, es que tengo ensayo allí con el celu. ¿Cómo vas, Andrés? muy bien, ¿y tú cómo has estado? Muy bien, muy bien. Aquí con ganas de transmitir sobre este tema que es uno de los temas que más me encanta desde el femenino. Entonces, súper rico compartir contigo también lo que tú conoces sobre el tema y bueno, seguramente como siempre se nos quedan cortos los live. Así que, bueno, bien llegados a los que nos van escuchando por allí. Hoy vamos a hablar de un arquetipo que trabajamos pues desde el femenino, como decía, que es el arquetipo de Lilith, ¿no? Y también desde la astrología tiene un significado interesante. Andrés nos va a contar también sobre qué se trata. Entonces, bueno, Andrés, bien llegado. Cuéntanos cómo va todo y cómo empezamos el tema. Bueno, Lucy, muchas gracias. Pues como decías, la idea es hablar de este arquetipo que nos propone Lili desde el femenino, pero también entendiendo un poco más allá que hay cuando nosotros nombramos a Lilith, porque vamos a comenzar a hablar de un término que se llama luna negra. Entonces voy a comenzar explicando qué es lo que nos quiere decir esa luna negra y por qué lo relacionamos con el arquetipo de Lilith. Y también voy a mencionar con otros arquetipos de otras diosas que también se relacionan, porque luna Listo. negra no vamos a ver que no solamente es Lilith, sino que también hay otras que nos van a hablar de esa misma parte del femenino. Ah, súper rico, súper rico. Y también es interesante para la gente que nos va a escuchar acá o con el live grabado ya, eh, es que pues Andrés trabaja la astrología y también dentro de los estudios que él ha realizado, ha hecho una profundización en todo lo del femenino desde la astrología. Entonces, la verdad, nosotros tenemos tema de lives para largo, ¿cierto, Andrés? Hablando del Sí. femenino y de todo lo que tú has estudiado también y que nos dimos cuenta en el camino, conociéndonos los dos a través de estos medios, que bueno, que hay mucho para compartir, porque si se integran esas dos informaciones, súper rico, queda muy nutrido todo. Entonces, bueno, yo también ahorita cuando empecemos el tema quiero hablar un poco de la visión de Lilith que yo tengo y de pues de esa Sí. mujer empoderada, ¿no? Que ha sido satanizada por los siglos de los siglos como tantas otras. Entonces, bueno, Andrés, empecemos a hablar de la luna negra como tal, si te Súper. parece. Listo, bueno. Entonces, cuando nosotros hablamos de luna negra, ¿a qué hacemos referencia? Y aquí toca comenzar a separar un poquito conceptos, porque es que cuando hablamos de luna negra, la luna negra también se dice cuando es en los días previos a luna nueva. Los 3 días antes de la luna nueva los conocemos como luna balsámica y a eso también le decimos luna negra. Pero aquí no vamos a hablar de esa fase de la luna. Vamos a hablar de un punto matemático que se llama luna negra. Este punto matemático hay que entender que hace referencia a la órbita de la Luna con respecto a la Tierra. Entonces, la órbita de la Luna no es totalmente circular, sino que es una elipse. Entonces hay un Ujú, punto en el que está más cerca de la Tierra y un punto en el que está más lejos de la Tierra. Donde ujú, está más cerca de la Tierra se conoce como el perigeo y donde está más lejos se conoce como el apogeo. ujú. Entonces, el punto más lejano, que es el apogeo, es el que nosotros conocemos como luna negra, porque se genera una sombra en el espacio entre la Tierra y la Luna que alcanza su máximo alejamiento y ahí se produce esa sombra que llamamos luna negra. Esa luna negra es un punto matemático que nosotros vamos a calcular según la órbita y que nos va a dar información de dónde la Luna se encontraba más alejada de la Tierra. Pero entonces Ujú, desde acá ya hay que entender algo, que es un punto que se va moviendo entre los signos, en cada signo se demora 9 meses y en dar la vuelta al zodiaco se demora 9 años. Entonces esto ya de por sí nos está dando una clave acá que vamos a entender inicial y es que trata de un periodo de gestación de 9 meses. Vamos a ujú. comenzar a entender de qué es esa gestación. Bueno, la luna negra como tal la relacionamos con Lilith desde el arquetipo de la mitología hebrea o la mitología que tiene que ver con la parte pues judía de Antigua. La vamos a observar como que Lilith es la primera esposa de Adán, la primera esposa de Adán que fue creada al igual que él del barro de la tierra y que por lo Exacto. tanto fue creada
en las mismas condiciones y en las mismas capacidades que el hombre. Resulta que Lilith era muy consciente de que ella poseía estaba en esa igualdad de capacidades. Entonces, un día se dice, según la versión mitológica, aunque hay unas variaciones, Sí. que en el acto sexual ella no quería estar por debajo de Adán, sino que quería estar encima o estar igual. No se quería someter a Adán. Entonces, Adán, pues, como desde ahí viene ya un término de machismo, va y le pone la queja a su Dios, y deciden expulsar a Lilith del paraíso por considerarla una rebelde que no se adaptaba a la norma. Entonces Lilith es expulsada del paraíso y es condenada a vagar eternamente, siendo la madre de los demonios. ¿De cuáles demonios? De incubus y sucubus, que son los demonios que absorben la energía sexual, según la mitología. Entonces Lilith es condenada a estar exiliada del paraíso, a ser sacada del paraíso por querer exigir igualdad. Entonces, a nosotros Lilith nos va a representar un punto importante en la carta como tal, en el que vamos a manifestar que nuestra energía femenina viene con una parte que no ha sido reconocida. Hay algo en esa energía que necesita de tomar luz, tomar conciencia para ser procesado. Lilith nos va a hablar a nosotros desde un arquetipo básico de la mujer que necesita expresarse para liberar la rabia, la frustración, el resentimiento, porque es que Lilith, como es ese punto que tiene que ver con la órbita de la luna, ya dije que es el más alejado, entonces hay que entender qué es lo que la luna nos dice. La luna como tal, siendo la luna blanca, la luna que nosotros conocemos, la luna nos habla de nuestra parte emocional, pero consciente, esa parte emocional que nosotros manejamos en el día a día y cómo nos comportamos. Pero la luna negra, que es ese aspecto en el que se encuentra alejada de la Tierra, nos va a hablar es de las emociones que para nosotros pueden resultar incómodas, que pueden resultar escandalosas o que tendemos a guardar. Cosas que consideramos que no se pueden mostrar, que afuera no pueden ser vistas o no pueden ser expuestas ante los demás porque nos generan temor o nos generan un intenso rechazo interno. Ese tipo de rechazo hacia esa energía tiene que ver mucho con cómo nos comportamos nosotros con nuestro eterno femenino adentro, qué partes de nosotros estamos negando, qué consideramos que es tabú. Y desde ahí es donde nosotros podemos hacer un enlace a la relación que tiene Lilith con la sexualidad. Total. Hasta aquí solamente hablaba del arquetipo de Lilith, que es esta parte de la mitología hebrea. Y ella desde ahí ya nos está hablando de la conexión con lo sexual, pero desde lo sexual que hay que reconocer en nosotros como partes no integradas que nos pueden generar incomodidad, que nos pueden generar cierto escozor, cosas que nosotros no queremos asumir o que están ahí y que pueden resultar escandalosas, que pueden resultar no muy agradables para los otros. Entonces, esta información a nosotros ya nos va a decir que hay mucho en nosotros que viene de nacimiento, porque siendo Lilith como un aspecto natal que se encuentra en la carta, que viene de nacimiento y que necesita ser reconocido, que necesita que se le dé una luz para nosotros saber qué tipo de emociones estamos guardando. Lilith nos va a representar las frustraciones, la rabia, los deseos reprimidos, las cosas que no hemos podido gestionar adecuadamente, y aquí hay algo claro, y es que Lilith, siendo un punto matemático, no es un planeta y no es un asteroide. Por lo tanto, Lilith no tiene un cuerpo como tal. Lilith es incorpórea. Y este hecho de que sea incorpórea va a decir que se va a manifestar a través de agentes externos. Se va a manifestar a través de los planetas que estén en contacto con ella. Entonces se va a manifestar a través de un Marte, que puede ser a través de los hombres en nuestra vida, de las figuras masculinas. Se va a manifestar a través de Venus, que puede ser las mujeres en la vida, o el arquetipo femenino como tal. Se puede manifestar con un jefe, como en el caso de Saturno, de Júpiter, o en un caso social también, como una causa social. Entonces va a usar otros elementos dentro de la carta para manifestarse. Va a utilizar las energías de planetas y signos para tomar cuerpo, porque de por sí hay algo fundamental con esta parte incorpórea de Lilith, que es que lo que no tiene cuerpo, nosotros no lo podemos nombrar. Y lo que sucedía en el mito, por ejemplo, con Lilith, es que era la única que podía nombrar el nombre de Dios, que podía decir Ajá. el nombre de Dios, y que por eso fue expulsada también, porque se atrevió a llamar a Dios por su nombre. Y esto ya nos está hablando de que nosotros a Lilith no la podemos coger y encasillar en algo. Por mucho que hablemos de ella, no le podemos dar una forma concreta, porque Lilith no tiene una forma concreta.
va a usar formas para expresarse. Y esa rabia y ese resentimiento va a buscar vías de manifestarse. Y va a buscar canalizarse a través de la sexualidad, pueden ser de aberraciones o de comportamientos que nos resulten escandalosos o de temas que socialmente no sean bien aceptados, pero que nosotros llevemos adentro, y es la forma en la que se va a mostrar afuera. Súper. Andrés, hay varias cositas ahí que voy a recoger de lo que has compartido hasta el momento, ¿no? Y es que en este mito de Lilith, sí, realmente desde el femenino, que ha sido pues mi parte de especialización en diferentes estudios que he tenido, el llamado es a reconectar con ese arquetipo de Lilith en cada una de nosotras. Si bien tú ya estás diciendo en la carta natal de cada uno, está ubicada esa Lilith y va a tener unos signos y unos planetas que la acompañan y que nos van a dar una información, ¿cierto? Me parece súper bonito porque siento cómo va encajando la información que tú tienes con la que yo tengo. Y dentro de ese estudio de la Lilith, activando el arquetipo de Lilith dentro de cada mujer, estamos llamando realmente a la mujer empoderada, que es la mujer aguerrida, que es la mujer que es capaz de hablar, que es la mujer que es capaz de decir que pone límites, que dice que me gusta, que no me gusta, porque es ahí también referencia al mito de Lilith, ¿no? Ella fue la que siendo igualita, como tú decías, creada con Adán de la misma forma, fue la que empezó a decir, venga, es que no, un punto es el de la sexualidad que se relaciona muchísimo con la sexualidad, pero ella también a nivel del femenino es la que pide sus derechos, la que dice, no estoy de acuerdo con esto, los hombres y las mujeres somos iguales, ¿por qué le da más privilegios en el Edén a Adán que a mí? Y claro, cuando ella monta su rebeldía, entonces ahí lo que está llamando, repito, es a esa mujer oculta que seguramente muchísimas de nosotras todavía tenemos y que no hemos querido sacar a la luz, que todavía seguimos callando, que todavía seguimos ocultando. Entonces, decirles eso, que la carta natal nos va a dar mucha información de dónde está ubicada esa Lilith y con qué viene y con qué trabas adicionales viene y con qué ayudas adicionales viene según los planetas y según los signos que venga acompañada, ¿cierto? Es muy Sí. interesante lo que Andrés está entonces compartiendo y me parece súper lindo cómo empieza a unirse con esta información del femenino. Y lo otro que quería resaltar es el tema de la sexualidad, o sea, realmente volver al arquetipo de Lilith, incorporarlo dentro de cada una y de cada uno, es volver a empoderarse de la sexualidad, es volver a decir, yo tengo la responsabilidad de sentir placer, ¿sí? No se la delego a otros, y también todo lo que implica la sexualidad, porque dentro del mito es muy interesante que ella no se quería estar sumisa en la parte de abajo y Adán encima de ella como una postura tradicional, sino que ella decía, venga, yo quiero tomar parte, sí, yo quiero ser actora de esto, actriz y tomar el partido en la sexualidad. Entonces, en lo de la sexualidad tiene muchísima implicación. Así que bueno, Andrés, continúa con tu recorrido. Sí, Lucy, genial lo que dices porque hay una connotación importante y es que desde el femenino nosotros nos comunicamos conscientemente con el arquetipo de la luna blanca y la luna blanca viene a ser Eva, o lo que podríamos decir como Eva. Entonces, ¿quién es Eva? La madre, la esposa, la procreadora, la hora de vida, pero que se degenera en un punto de sumisión, de subyugación, de un punto de condicionamiento muy grande en el que la mujer no puede acceder a su lugar, sino que está a disposición de lo que el patriarcado quiere hacer. Entonces, ese arquetipo es el que tenemos como a nivel de colectivo, colectivo general, en el que eso se ha manifestado de esa forma. Pero el arquetipo de Lilith lo que nos propone es precisamente igualdad. Partir de la igualdad como el sentimiento de que ambos tenemos la misma procedencia divina y por lo tanto tenemos los mismos derechos divinos. Y por lo tanto también tenemos la misma capacidad de experimentar y de sentir placer. Y esto es algo que viene muy relacionado con Lilith, porque a nosotros Lilith nos va a dar un indicativo de algo que a nosotros nos genera precisamente ese gusto, pero que no está bien visto. Algo que a nosotros nos gustaría como experimentar un poquito más porque nos genera satisfacción, pero resulta que puede ser un poco escandaloso, que tal vez no salga, nos van a juzgar por eso, nos van a decir, no, usted no lo puede hacer, y son comportamientos que se marcan desde la infancia como tal.
Desde cuando Mm, nuestros padres o las personas que nos criaron nos decían, no está bien hecho, esto no le puede generar placer, tiene que enfocarse en lo correcto, lo políticamente correcto, lo socialmente aceptado. Y es eso lo que usted tiene que buscar, pero hay cosas que a uno le quedan y Lilith siempre queda. Y lo que pasa con Lilith es precisamente que como en la infancia se nos restringe esto que nos genera placer y diversión, pues Lilith va a generar el sentimiento de frustración interno, que es lo que nos va a representar. La frustración que quiere manifestar algo que tiene muy guardado, pero que no encuentra la forma de salir. Y que a veces cuando sale, tal vez salga de la forma más incómoda. Entonces es ahí cuando tenemos confrontaciones, tenemos ataques de rabia, podemos tener sensaciones que no son las más agradables, pero porque es algo interno que nos está diciendo no eres cómodo con el esquema que te dijeron estructurado que tenías que ser y con lo que tenías que disfrutar. Tienes que conectar con algo que de verdad te haga disfrutar a ti desde lo que tú eliges conscientemente, no desde lo que los demás eligen por ti. Y es ahí donde aparece Lilith como una rebelde que nos dice, defiende tus derechos, defiende lo que tú quieres, defiende lo que tú eres, porque solo así te vas a poder empoderar verdaderamente, vas a poder tener ese nivel de control sobre tu vida y no haberlo cedido a los demás, que es lo que nos pasa cuando vivimos el arquetipo de Lilith, que terminamos cediendo el poder y nos terminan dejando sin un cuerpo, sino entregándonos el cuerpo físico, pero más que el físico es el cuerpo social en el que nos vamos a desenvolver de formas que no son las más cercanas a nosotros. Aquí es sí. importante tener en cuenta que a Lilith o a la luna negra, bueno, la conectamos mucho con el arquetipo de Lilith, pero también hay otros arquetipos del femenino que se relacionan con el aspecto de luna negra. Un ejemplo es el de la diosa Kali en la India. Kali es una diosa que nos encarna perfectamente lo que es esta parte salvaje, lo que es esta parte destructora para crear y que necesita liberar, destruir lo que se encuentra ya estructurado, pero que no es, para liberar los demonios y así poder transformar, poder cortarle la cabeza a los demonios y transformar las situaciones. Entonces, cuando uno, por ejemplo, uno mira a la diosa Kali, es impactante a primera vista. Cuando uno la observa, pues toda con la lengua afuera, con una expresión en el rostro muy fuerte, con una cabeza en la mano, que acabó de decapitar a alguien y danzando sobre Shiva, es una imagen impactante. Acá Y lo la que nos tengo. habla precisamente, ah, mírala, Esta es la ahí está en diosa. la representación. Sí. Y Entonces, antes de atravesar aquí, voy a mostrar a la diosa Lilith, que aparece por acá, siempre también en connotación con serpientes, o sea que está sí. hablando de la energía sexual. Bueno, nada, ahí te interrumpí. Continúa, Andrés, qué pena. Sí, no, pero genial que hubieras mostrado las imágenes porque yo no las tengo. Muy chévere que tú las hubieras tenido ahí de soporte porque nos sirve para contextualizar muchísimo más esto. Y se Sí. trata de eso, de que Cali entonces también nos encarna un aspecto importante de esta luna negra que nos viene a remover información del inconsciente y nos dice como que algo tiene que surgir dentro de la incomodidad, dentro de la insatisfacción, buscamos la satisfacción y es a lo que nos debemos de aproximar. Por otra parte, el arquetipo también se relaciona con un mito que ya tiene que ver con Babilonia, que es de Inanna y Ereshkigal, que son dos hermanas gemelas y que una tiene que descender al inframundo en busca de su hermana. Y eso también nos habla de ese aspecto del femenino, el aspecto lumínico o lo visible, la luna blanca, y el aspecto oculto, lo oscuro, la luna negra. Y esto ya nos va a hablar de que estamos haciendo una conexión con una parte de nosotros que necesita ser mostrada. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una pintura muy famosa que hay de Lilith, que la vemos en el Edén, y está con una serpiente que la rodea totalmente, también nos Ujú. hace referencia al ascenso de la Kundalini precisamente, que era lo que tú Mm, mencionabas ahora. ujú. Y esa tiene que ver con qué, con que nosotros, la Lilith que se asienta o la energía sexual que se asienta en nuestro chakra raíz necesita subir. Y para subir necesita acceder al fruto del conocimiento, acceder al nombre divino, a la invocación divina, para comenzar a subir, a tener ese ascenso. Y eso también nos habla Lilith, que desde esa capacidad de lo no corpóreo, nosotros podemos generar en nosotros un estado de conciencia que nos permita estimular nuestra energía. Y estimular nuestra energía no es otra cosa sino ser conscientes de que nosotros podemos
acceder a un placer que nos fue negado y que nos estamos negando, pero que está ahí para nosotros, a lo que podemos tener acceso cuando nosotros somos conscientes de qué es lo que verdaderamente nos gusta y nos atrae. Entonces, Súper. con Lilith se vuelve importantísimo esto de rescatar precisamente nosotros desde nuestra energía femenina, que es la que protege, la que crea, la que da vida como tal, que el femenino es la abundancia como tal de la tierra. Entonces, esa abundancia nosotros, ¿cómo la estamos trabajando desde nuestra sexualidad también? Porque se va a ver según los tabús que tengamos, las restricciones que nos hayamos puesto, cómo está nuestra escala de valores y también cómo está nuestra posición moral. Y eso se va a transmitir después en nuestra capacidad de generar abundancia, porque va a hablar mucho de los dogmas que yo ya traigo y de las creencias limitantes que yo tengo. Por ejemplo, cuando hablamos de Lilith, que hablamos de esa parte densa, hay algo que hay que tener en cuenta y es que se ha satanizado mucho, por ejemplo, lo que es el dinero, lo que es el valor de lo económico, que se ha dicho pues como que todo lo que es material, que tiene que ver con el cuerpo, con el dinero, como que se sataniza y se lleva a un nivel en el que es lo prohibido, es lo que tú no También, puedes tener. perdón Andrés, si se ha satanizado la sexualidad por siempre, o sea, porque, pues por siempre es por muchísimos años, porque si se siente con el cuerpo está mal, si se siente con el cuerpo es pecado, ¿cierto? Entonces, sabemos que en este momento el llamado es a, pues, a honrar el cuerpo y obviamente cuando honramos el cuerpo honramos la sexualidad, ¿cierto? Y no estamos hablando de los extremos, estamos hablando es de reconocer que a través pues de un instinto sexual y de la energía de la vida, pues es por eso que estamos aquí vivos también, ¿no? Si no, no hubiéramos aparecido en este plano dimensional. Pero cuando tú dices, claro, estás hablando todo lo de primer chakra, sí, segundo chakra, entonces todo lo que sea dinero, satanizado la abundancia, no tengo derecho a tener nada, bueno, todo ese tema de lo físico y lo material, ¿no? Sí, y es que ahí lo que hay que entender es que nosotros no podemos pretender abrir acá arriba si no tenemos una buena toma de tierra. Y esa toma de tierra nos la da precisamente ese primer chakra, donde se asienta la Kundalini. Y Claro. que hablando de referencia, Lilith nos da la clave de cómo tenemos que trabajar nuestra energía base, de cómo tenemos que darle luz a esto que tenemos negado, que tenemos prohibido en nosotros, para poder quitar esa restricción y decir como, bueno, yo cómo lo voy a procesar, como algo que no está bien aceptado, no está bien visto, a mí me puede generar temor, pero yo necesito saber que es una parte mía y que eso no me va a condenar a ningún infierno, que no me va a condenar o no me va a decir que yo soy malo por esto, sino que es algo que yo debo aceptar y reconocer en mí. Entonces, Lilith se va a manifestar a través de los traumas, de experiencias traumáticas que nos van a llevar a puntos muy fuertes, porque en Lilith podemos encontrar desde la bruja y la chamana que nos lleva a una conexión con lo espiritual, pero también podemos encontrar la frustración, la violación, el no poder acceder a los derechos fundamentales. Entonces, muchas de estas cosas son las que nos encontramos con experiencias que hacen que pongamos límites, que comenzamos a establecer desde dónde somos nosotros y desde dónde es el otro. Y tiene que ver mucho también con este hecho de que Lilith no es corpórea. Lo que te contaba, que como no es un punto, no, es un punto matemático, pero no es un planeta, no es un asteroide, no es algo sobre lo que nosotros podamos poner un límite. Y Lilith viene a enseñarnos a colocar límites como tal. Ya. Siendo que no es un punto, por ejemplo, si tiene asociación con la energía de Capricornio, desde la parte que si le tuviéramos que dar una regencia, podría ser una regencia. ¿Por qué? Porque si la luna tiene su domicilio, la luna blanca tiene su domicilio en Cáncer, en el signo opuesto, que es donde la luna se encuentra en exilio, pues precisamente podríamos entender que ahí Lilith se encontraría bien. ¿Y de qué nos habla, por ejemplo, la energía de Capricornio? La energía de Capricornio es precisamente la de los límites y las responsabilidades. Es la que nos enseña a hacernos cargo de nosotros mismos, porque es la energía que va de la mano de Saturno. Y ahí hay una clave, que Saturno es la sabiduría. Y la sabiduría la alcanzamos cuando nos podemos conocer y aceptar totalmente como somos. No como queremos ser o no como esperan que seamos, sino con todo lo que tenemos, con lo que llamamos defectos y con lo que llamamos virtudes.
Y eso ya lo que nos va a enseñar desde ahí Saturno es a perfeccionarnos a partir del reconocimiento de lo que somos. Entonces, por eso es Ujú. importante mencionarla desde ahí. Y otro punto importante, ¿querías decir algo, Lucy? Sí, yo quería decir que dentro de todo esto que ya hemos compartido, que ya llevamos media horita hablando de Lilith, del arquetipo, de lo que significa, de la luna negra, de todo esto como en la carta se nos representa con los planetas o con los signos. Entonces tengo dos preguntas. La primera, para que cada persona pueda identificar ese arquetipo de Lilith, cómo está definido en su vida, pues requeriría entonces revisar en su carta natal dónde está ubicada esa Lilith, ¿cierto? O sea, Sí. en qué lugar y repito, y los signos y los planetas alrededor. Esa es la pregunta número uno. ¿Es correcto eso? Ok, sí, es correcto porque a través de las cartas que nosotros nos damos cuenta de Lilith en qué signo se encuentra y el signo ya le va a dar primero un traje y Ok. luego la casa en la que está. La casa nos va a dar el escenario. Entonces el escenario de vida donde se manifiesta con ese traje que es el signo. Y ahí Lilith es donde va a poder encarnar. Y claro, la carta nos va a decir si tiene planetas cercanos o se contacta con planetas cercanos, pues son planetas tocados por Lilith. Son planetas que van a servir para expresar esa Lilith, para manifestarla. Ok. Entonces, a uno se nos puede activar más desde niños, otros lo podemos tener muy activos ya en la vida adulta y otras personas viven su Lilith de forma automática y ni cuenta se dan, porque Ok. siempre pasan como con la Lilith sometida y sumisa y dejada por un lado y no reconocida, pero va a funcionar como una olla a presión que en algún momento va a querer explotar. Entonces, por eso es Ok. importante saber dónde la tenemos. Bueno, y lo otro que quería preguntar era, ¿de alguna manera esta Lilith se manifiesta cada mes antes de la luna negra, que estaba cuando comenzaste el live lo estabas diciendo, que cada mes entonces está dando la manifestación, porque tú al comienzo hablaste de 9 años y de 9 meses que se va moviendo mucho más fuerte, ¿cierto? Pero mi inquietud es esa, si cada mes también se va manifestando. Es que aquí hay algo clave y es que Lilith está siempre, sino que hay algo que es crucial y es entender que la luna, como nos va marcando estos puntos de cercanía o alejamiento, el apogeo que es Lilith, ese punto más lejano, también la luna en su fase nos va mostrando puntos de mayor luz y de menor luz. Por eso, a la fase en la que menos luz tiene, que es antes de la luna nueva, esos días, ese día antes, esos 2, 3 días antes, le llamamos también luna negra, que no es este punto del que estamos hablando. Pero sí es Sí. importante saber que, por ejemplo, en términos energéticos, los días de luna negra, que son esos 2, 3 días del mes, son días en los que tenemos que hacer un intenso trabajo emocional o en el que nos podemos ver volcados hacia eso. Por ejemplo, cuando conocemos personas en esa fase, son personas que llegan para hacernos un completo movimiento a nivel emocional y tiene que ver mucho con relaciones kármicas. Ajá. Tiene que ver mucho con relaciones de ese tipo. Y es lo que a nosotros nos va a dar de por sí. Ya, ya, comprendo. Está interesante ese. Sí, bueno, son tantos detalles en este movimiento de la vida que ese que acabas de decir no lo había considerado. Ok, Porque es importante saber que cuando estamos en esa fase del mes de la luna negra, esos días previos a la luna nueva, son momentos en los que estamos en trabajo de liberación y de limpieza. Entonces, si ahí estamos sacando y llega alguien en nuestra vida, es para ayudarnos a sacar algo. Y por lo general nosotros sacamos cosas que nos cuesta sacar. Lo que nos cuesta sacarlo es lo que más experimentamos como dificultad de desapegarnos de, o tener sí, que verlo y reconocerlo para poderlo soltar. Entonces, cuando sí, nos llegan personas, son personas que nos van a ayudar en ese proceso. No son procesos fáciles, por lo tanto se pueden sentir como relaciones muy intensas o relaciones también que uno puede experimentar como complejas, como claro. complicadas, porque me van a hacer mover algo a nivel emocional, no me van a dejar quieto y me van a llegar seguramente para hacerme ese trabajo kármico de crecimiento. Entonces, visto así paralelamente, también es algo que nosotros podemos asociar con la Lilith, pero en un término ya mayor, que son los ciclos de 9 meses donde transita por un signo, porque es un periodo de gestación. ¿Por qué es un Ok, periodo de gestación? Porque ahí debe nacer vida, ahí debe comenzar una vida como tal. Y como debe comenzar una vida,
es importante primero colocar la semilla de lo que va a ser esa vida. Y es cuando Lilith ingresa en un signo. Cuando Lilith ingresa en un signo, primero nos va a decir aquí cuáles son las incomodidades del signo, qué es lo que no está bien en el signo o con esa energía como tal. Entonces, por ejemplo, en este caso, que Lilith recién está ingresando a Géminis en este momento, ya Lilith nos está advirtiendo de que van a haber conversaciones incómodas. Dame un segundo. Mm, sí, 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 dale tranquilo. Bueno, está interesante ese, esa revisión que estamos haciendo con todo el arquetipo de Lilith y darnos cuenta también que, bueno, que todo va más allá de lo que lo podamos ver como algo muy sencillo. Entonces, Andrés nos estaba haciendo aquí un repaso de, primero habíamos hablado del arquetipo como tal de Lilith, y en el repaso que Andrés nos hizo también les estaba diciendo que Lilith denota a esa mujer empoderada que tenemos guardada y que posiblemente, bueno, aquí se nos desconectó Andrés, esperemos que vuelva a entrar, y que posiblemente es la mujer oculta que no hemos sacado, que no hemos liberado y está muy relacionada con todos los temas de la sexualidad, ¿sí? Esa sexualidad que no queremos enfrentar, que queremos tener allí guardada, sumisa, que si nos expresamos se ve mal. Entonces, por eso Lilith como arquetipo del femenino es muy, muy importante, bueno, en general, para mujeres y para hombres, pero como nosotras hemos sido las subyugadas o las, digamos, sí, las que hemos estado mucho más calladas y sumisas con respecto al tema de la sexualidad, por eso es interesante toda esta información que Andrés nos está compartiendo de dónde, en donde esté ubicada Lilith en nuestra carta natal, nos va a abrir una información de qué recursos tenemos y qué no tenemos a favor para trabajarlo en nuestra vida en las diferentes etapas. Entonces, por eso estábamos como referenciando los diferentes puntos que Andrés compartía. Bueno, lo otro es que Andrés, no sé si alcanza ya, porque ya son las 12, ya vamos para 40 minutos de este live. Lo que queríamos era que nos compartiera un poco como la influencia de Lilith por algunos signos o por algunos planetas, porque sabemos que en este momento, como él estaba diciendo, empezó a darle la vuelta a los 9 meses con el signo de Géminis. Entonces ahí toca entrar a mirar cómo está esa Lilith en nuestra carta natal, si somos signo de por sí Géminis o no en el solar, o si en el lunar, o en el ascendente, o si precisamente cae Lilith con en ese signo en nuestra carta. Entonces, bueno, eso es lo que Andrés nos estaba compartiendo. Vamos a esperar aquí un momentico que Andrés se nos una. Yo les voy a volver a mostrar a la Lilith que les mostré hace un ratico. Aquí ya está entrando Andrés. Esta es la Lilith que está muy marcada con la serpiente, ¿no? Y también si ven, aparece como con cachitos, porque resulta que a Lilith se le ha denotado también como el demonio, como la mujer Volví, demonio. Volviste, Andrés, estábamos se aquí me cayó la compartiendo un red. poquito, no te preocupes ya. Entonces, el otro arquetipo que Andrés había mencionado y que tiene que ver mucho con el femenino es Lilith y la diosa Kali, que también acá la tengo. La diosa Kali la vemos en una etapa de los huevos, de los talleres que yo doy de huevos, porque incorporamos a esta diosa cuando estamos trabajando la obsidiana. Es muy interesante, o sea, estos arquetipos de las diosas traen una información tremenda porque cuando hablamos de arquetipos es esa información que está en el inconsciente colectivo y que la venimos, la tenemos de por sí, la vamos incorporando porque ha sido por toda la información que está, por decir, en el campo vibratorio del planeta Tierra, ¿no? Y que por generaciones y por historias y por culturas es una información que está allí, está como en el ambiente, por decirlo así, es automáticamente la absorbemos. Nada, Andrés, no sé si en el tiempo que nos queda, que son como 15 minuticos, tú de pronto querías hacer como una revisión de Lilith por los signos o Lilith por los planetas o qué podemos como complementar, decirnos. Sí, bueno, a mí me gustaría mencionar a Lilith como la hemos expresado según los elementos, que por los elementos ya nos va a abarcar varios signos. Ok, Entonces, por ejemplo, cuando Lilith se encuentra en fuego, los signos de fuego son Leo, son Aries y son Sagitario. Entonces, cuando Lilith se encuentra en fuego, la primera frustración que va a marcar es de la acción, del actuar. Primero nos va a decir como que algo en nuestra acción está restringido, no está bien visto. Cómo nos comportamos, cómo salimos al mundo, cómo nos mostramos en el mundo.
hay algo ahí que nosotros nos han dicho que no está bien, que no es correcto. Entonces es algo donde nosotros podemos comenzar a trabajarnos desde nuestros actos, si estamos siendo honestos con ellos o no, si estamos actuando honestamente o no. Entonces, Listo, eso con el elemento fuego. Con el listo. elemento aire, que los signos de aire son Géminis, son Acuario y Libra. Con los signos de aire, Lili, lo primero que te va a hablar son de frustraciones a nivel relacional, a nivel vincular, a nivel del contacto con el otro. Entonces, puede ser porque uno tiene una forma de llegar que resulta ser incómoda para otras personas, o uno cae mal, o uno lo ven como el bicho raro, o como alguien que tiene algo como oculto, algo como extraño dentro de los grupos. Entonces uno se va a expresar y también como el que se expresa como raro, como el que es el extraño, hay algo en él que no le termina de cuadrar. Eso porque el elemento aire nos habla de la comunicación, nos habla de la relación con el otro, con otras personas. Ok. En el elemento tierra, Perdón, cuando Lili... entonces ahí estás diciendo es, si la persona tiene a Lilith en un signo que sea de aire, puede Exacto, ocurrir en un esta signo. situación. Ok, Sí, pero ya, obviamente yo estoy haciendo una generalidad, porque ya claro, cada signo ya tiene cosas muy específicas de cómo se manifiesta Lilith. Y dentro claro, de la carta de cada uno ya nos va a hablar de la casa, de los planetas con los que contacta. Entonces ya van a ser ok, cosas muy puntuales. ok, En el elemento tierra, cuando Lilith está en los signos de tierra, o sea, cuando está en Capricornio, en Tauro o en Virgo, pues lo primero que nos va a hablar son de incomodidades con lo material. Entonces puede haber una gran inconformidad con el cuerpo como tal, de un mm, problema de autoestima poderoso, con los sentidos, porque aquí Lili se vuelve ya muy terrenal. Entonces, ¿cómo nos permitimos sentir o qué nos permitimos sentir? ¿O cómo nos permitimos sentir placer? ¿Cómo nos permitimos sentir en nuestro cuerpo? ¿O qué tan bien o qué tan poco lo cuidamos? Porque también ok, puede haber problemas como la bulimia, la anorexia, trastornos muy grandes con el cuerpo. En signos de agua, que son Escorpio, que son Piscis y Cáncer. En signos de agua, Lilith nos va a mostrar es una compulsión a nivel emocional. Esa compulsión a nivel emocional que nos va a llevar a extremos que pueden ser un poco dramáticos en nuestra expresión de las emociones. Entonces nos va a hacer sentir cosas muy fuertes y nos va a decir como que hay que canalizarlas por alguna vía. Puede ser por la vía sexual o puede ser por la vía creativa, pero nos va a decir que hay algo que toca sacar porque lo estamos sintiendo incómodamente muy fuerte. Y eso nos va a llevar a tomar acto, acción también, pero desde la emoción, desde la emocionalidad profunda. Ya como te decía, en cada signo tiene sus particularidades, sus diferencias, y esa Lili nos va a hablar de eso precisamente que hay que reconocer, que toca darle luz para primero aceptar y después nosotros poder sacar a la conciencia como esto que necesitaba tener su espacio, pero no se lo hemos dado. Y es lo que Lili nos sí. demanda, que le demos un espacio, que la encarnemos como tal. Súper Andrés, yo quisiera, nada, terminar yo con una lecturita acá que me parece súper chévere de Lilith, porque yo sé que este tema, como siempre, es muy largo, que si nos ponemos a mirar a Lilith en cada casa o en cada signo o en cada planeta, no vamos a acabar, pero diste unas generalidades por elementos según los signos que son muy discientes, ¿no? Y lo otro es que sí, pues yo ya tengo ahí como tarea revisar contigo dónde está mi Lilith para seguirla analizando más a fondo porque lo quiero hacer y siento que llegó el momento, ¿no? Llegó el momento de revisarnos desde todos los puntos. Entonces Lilith como mujer de poder, que eso es lo que representa, aquí voy a leer algo que tengo de unos libros que trabajo en el femenino, este es el oráculo de la diosa y dice, yo danzo mi vida para mí misma, yo soy un todo, estoy completa, digo lo que quiero decir y quiero decir lo que digo. Danzo lo oscuro y lo luminoso, lo consciente y lo inconsciente, lo cuerdo y lo demente, y hablo de mí misma con autenticidad, con total convicción, sin importarme la impresión que pueda dar. Todas las partes de mí misma fluyen en el todo, todos mis yo divergentes se hacen uno. Yo escucho lo que hay que escuchar. Nunca pongo excusas. Vivo mis sentimientos intensa y profundamente.
Nunca me escondo, vivo mi sexualidad para complacerme a mí misma y para complacer a los demás. La expreso como si necesitara ser expresada, desde lo más hondo de mí misma, desde la totalidad de mi danza. Soy una hembra, soy sensual, soy poderosa y fui enormemente temida. Entonces, nada, quería compartir Súper para bonito. decir, Sí. exacto, para decir que como mujeres y los hombres que nos escuchen, porque obviamente estamos en la misma danza de la vida, pero como mujeres se hace imprescindible que activemos a nuestra Lilith, a nuestro arquetipo, y la carta natal es una de las herramientas interesantes para saber toda esta información. No sé, Andrés, si quieres ir dando tus conclusiones para ir cerrando o qué más quieres compartir. No, bueno, yo ya podría ir concluyendo por acá. Lo importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de Lilith es entender que es una faceta de nosotros que no está, pues que está más allá del temor, más allá del miedo y que por lo tanto nos esconde un gran regalo y es ese regalo de nosotros podernos tomar y abrazarnos y ser partícipes de lo que somos en auténtica esencia, no de lo que pensamos que somos, sino de lo que verdaderamente somos. Y eso es lo que Lili nos esconde tras las sombras, tras lo oscuro. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la valentía de ir y buscar, de ir y mirar. Total, Andrés. Bueno, no, entonces qué tema tan chévere, a mí este tema me encanta. Luego Sí, seguiremos compartiendo más cositas de otros temas y bueno, quienes estén interesados en ahondar más, pues ya contactan a Andrés, ya saben que es @astrografía33 y nada, una invitación porque a través de diferentes líneas nos vamos explorando, nos vamos profundizando y cada uno de acuerdo a lo que más le guste, pues va indagando sobre sí mismo. Finalmente, para mí todo esto es conocimiento de sí mismo, trabajo sobre sí mismo y pura conciencia interior. Así que Andrés, como siempre, agradecerte este compartir, decirles que nos seguimos juntando los martes y los viernes para hacer los live al mediodía con diferentes temas. Y casi siempre los viernes estamos con Andrés tocando diferentes temas desde la astrología, astrología y sexualidad, y el arquetipo de Lilith como tal, que denota mucho también la parte de la sexualidad, cómo está marcada en nuestra vida. Así que Andrés, muchísimas gracias, gracias a a todos ti, los que Juli, nos muchísimas escucharon. gracias. Un abrazo muy grande y bueno, seguimos compartiendo ya próximo martes otro live y próxima semana otro live con Andrés. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Chao.